¿Cómo saber o detectar cuál es la madera adecuada para mi proyecto y si está o no en condiciones de uso? Vamos a dividirla en 4 premisas casi fundamentales. La primera es plasmar en un plano o dibujo el diseño y las medidas aproximadas o definitivas de nuestro proyecto. Lo segundo sería detectar o averiguar la existencia del material en función de la necesidad de nuestro proyecto. Lo tercero sería saber si la calidad mecánica y estética es la adecuada en virtud de nuestro proyecto. Y por último, si nosotros logramos conjugar todos estos factores y elementos de manera adecuada, significa que la ecuación costo-beneficio está dada y podemos comenzar con nuestro deseado proyecto. De estos 4 puntos mencionados, intentaremos detenernos en cada uno de ellos y hacer una pequeña reseña o comentario. Una vez que ya tenemos realizado el esquemita, el diseño con las medidas aproximadamente, comenzaremos a hacer el despiezaje de la madera. ¿Qué es el despiezaje de la madera? Es armar una cadencia de lo que vamos necesitando en virtud de los tamaños de la madera. Por ejemplo, si tenemos para hacer una silla, vamos a empezar a contabilizar las maderas o los elementos más grandes de la silla y así sucesivamente hasta llegar a los más pequeños. Una vez que realizamos el despiezaje de nuestro proyecto y tenemos las medidas necesarias, deberíamos averiguar dónde conseguir el material y la existencia del mismo. Una vez detectado dónde podemos conseguir el material y qué tipo de madera nos es conveniente para nuestro proyecto, el próximo paso es saber si esa madera se encuentra en condiciones de uso, si están las medidas que necesitamos y si tiene el secado correspondiente. Ya sabiendo la especie de madera que vamos a utilizar para nuestro proyecto, nos quedaría averiguar si ese material está en condiciones de uso. Cuando nosotros vamos a una maderera, vamos a encontrar cierta cantidad de volumen de ese material. Nuestro deber va a ser buscar la pieza más adecuada para lo que necesitamos. Lo ideal siempre es que la medida en bruto se acerque a la medida final de nuestro proyecto. ¿Por qué? Si nosotros tenemos medidas muy grandes, vamos a tener que dividirlo, seccionar la madera para llegar a la medida adecuada que nosotros necesitamos. Pero cada vez que seccionemos la madera va a ir moviendo, va a ir funcionando su estructura de vetas y contravetas, va a mover en su parte mecánica. Eso significa que debemos dejarla en reposo durante días o meses, dependiendo del secado de cada madera y de cuánto tuvimos que reducirla en su sección para llegar a la medida requerida. Una vez que ya detectamos la madera o sabemos qué madera vamos a utilizar, la especie, una de las formas para saber si está seca o no es reconocer la pila por su color. Si el color de la madera es un color más bien oscuro, quemado por el sol, o las pilas están tapadas de un polvillo añejo, eso es un buen síntoma para detectar si la madera está seca o no. Normalmente las maderas vienen con las puntas pintadas de color. Si esa pintura notamos que es de color viejo, también es un buen síntoma para saber si la madera está seca o no. Claro está que es mucho más difícil detectar en las maderas duras si está seca o no, que en las maderas blandas, porque cuando uno toma un tablón de una madera blanda, se da cuenta en el acto si tiene humedad o no. En cambio, la madera dura, por su propia naturaleza y su fibra, es mucho más complicado detectar si está seca o no. Otro tip para tener en cuenta son las grietas y rajaduras. Generalmente la madera seca tiene microgrietas que uno puede observar. Cuando la madera es verde, uno se da cuenta que no tiene grietas y se ve el recién aserrado de la madera con el polvillo mismo del aserradero. Eso significa que no es una madera que está seca. ¿Cuánto es el tiempo que una madera necesita para su secado? Bueno, eso depende del tamaño y la especie de madera. Suponiendo que es una especie de madera blanda, que puede ser una conífera, dependerá también de su tamaño. Pero si fuese un tamaño chico, que lo llamamos tabla, ningún tipo de especie de madera con secado natural demora menos de 1 a 2 años. Y las maderas duras, el tiempo de secado es mucho mayor. Si también hablamos de una tabla, hay que estar pensando en 3 o 4 años mínimos para poder utilizar esa madera.
no es garantía de que no ocurran movimientos en la madera cuando realicemos nuestro mueble, pero el secado es fundamental. ¿Cuál es la humedad límite para aceptar una madera que esté seca? Del 15% para abajo de humedad sería una madera seca, del 15% para arriba o el 10% sería una madera húmeda. Eso empíricamente no se puede detectar. Hay que utilizar medidores de humedad que son instrumentos electrónicos que vienen o por láser o con unas puntas que se clavan en la madera directamente, entonces uno detecta la humedad. Otro de los tips para detectar si la madera está húmeda o seca es tomándole el peso. Claro que el peso es una buena forma de saber si la madera está seca o no, pero es más fácil detectar en las maderas blandas, porque las maderas blandas cuando están húmedas son muy pesadas y cuando están secas son muy livianas. Lo difícil es en las maderas duras, porque las maderas duras siempre son pesadas, no varían mucho cuando tienen mucha o poca humedad. Otra de las maneras para cerciorarnos de que estamos comprando una madera que está seca es tratar siempre de ir a la parte más baja de la pila de la madera. Si esa pila de madera no ha sido revuelta y vemos que la parte de abajo es la que hace mucho tiempo está, seguramente sea la madera más seca, porque normalmente la gente cuando va a comprar madera saca de la pila de arriba y no de la parte inferior de abajo de la pila. En el próximo encuentro vamos a hablar de algunas de las capacidades mecánicas de las especies más utilizadas de maderas en esta región y su correcta forma de estibar.